Listo, bien, entonces vamos a arrancar. Acá tenemos pantalla compartida, perfecto. Bien, un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, Rubén, por la invitación y pues a todo el equipo organizador. Voy a hacer esta presentación muy puntual. Tengo varias diapositivas que mostrarles un poco en torno a este tema de los videojuegos como posibilidad y cuidado de la memoria. Bien. Quiero arrancar con una epígrafe del profesor Odo Marquardt, un filósofo alemán, que dice: los filósofos de la historia se han dedicado a transformar el mundo. De lo que se trata ahora es de cuidarlo, y precisamente quiero mostrar eso en términos de los videojuegos. Vamos a mirarlo. ¿De dónde surge el problema? Esto es un problema que surge en distintos contextos, pero quiero ponerlo con el videojuego de Call of Duty World War II, ¿no? Un videojuego que salió a mediados de la década pasada. Como toda la saga de Call of Duty, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, bueno, como la mayoría de los episodios de la saga, pero ocurrió algo en particular con este juego. La empresa de Activision, que son los editores del juego, quisieron hacer propiamente, digamos, una especie de homenaje a pues las víctimas de la guerra mundial, recrear de manera historiográficamente exacta la guerra. Obvio, no todo, básicamente desde el día D hasta la invasión, hasta la caída de Berlín y demás. Y pues nosotros hay varios momentos en el juego muy significativos, por ejemplo estos, cuando llegan los soldados, en este caso los norteamericanos, ¿sí? Que nosotros jugamos con el contingente norteamericano, nosotros llegamos y descubrimos los campos de concentración. Hay fotografías, algunas simuladas dentro del juego, otras son fotografías reales que hacen parte del juego y pues nos van contando un poco todo el descubrimiento de los campos de concentración. En muchos sentidos se consideró que de esta manera, ¿sí?, se estaban haciendo, digamos, con los videojuegos una especie de archivos históricos digitales, como memoriales digitales en torno a pues este tipo de procesos y de situaciones, ¿no? Sin embargo, nos surge la pregunta: ¿puede un videojuego representar el Holocausto? Tenemos distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, el portal Eurogamer considera que eso no es posible, y de hecho lo hace en un artículo del 2017, 30 de noviembre, y se pregunta: ¿puede Call of Duty, sí, representar de manera verdadera el horror del Holocausto? Parecería que es más bien una trivialización de la historia, porque lo que ocurrió en el Holocausto fue muy complicado, y pues ponerlo en términos de juego, oye, puede terminar siendo más bien una caricatura que otra cosa, y pues con ese tipo de cosas no se juegan. Hay otras posturas, como por ejemplo la de la página web de Digital Holocaust Memory, que consideran que el videojuego lo logra, que el videojuego Call of Duty lo logra. De verdad establece un abordaje serio de la memoria de las víctimas del Holocausto, de verdad, digamos, establece un abordaje serio de las perspectivas y las dimensiones históricas. Entonces acá tenemos una tensión, un problema precisamente entre pues estos dos conceptos, historia y memoria, a propósito del videojuego. El asunto no es simple, digamos, no es meramente casual, ha sido trabajado ampliamente en la bibliografía especializada. Tenemos, por ejemplo, el texto de Pasado Interactivo del profesor Alberto Venegas Ramos, muy importante, sí, que se llama precisamente Memoria e Historia en el Videojuego, libro sobre el cual basamos estas reflexiones, pero hay otros, ¿no? Está el texto de Lorber sobre History in Games, está el texto editado por Adam Chapman de Digital Games as History, y está el libro de Thierry Fuchs, que está en alemán, que se llama Geschichte für Gamer, ¿sí? O sea, historia para gamers, y pues es un análisis de las representaciones de la historia en los videojuegos. Es decir, esto es un problema de amplio espectro y se aborda desde distintas maneras. Nosotros vamos a abordarlo un poco desde la perspectiva del texto de Pasado Interactivo. Ya vamos a mirar por qué, y pues hemos establecido el contenido de manera muy puntual en estos 4 puntos. Primero, cuáles son las dificultades del videojuego como historia, incluso si quieren lo podríamos haber puesto en mayúscula. 2, las ventajas del videojuego como memoria. 3, 4 ejemplos de conservación y cuidado de la memoria en los videojuegos, donde pues voy a ilustrar estas tesis que estoy sosteniendo. Ahí tengo los 4 juegos que vamos a mencionar: Never Alone, Through the Darkest of Times, Tomb Survivor y 1979 Revolution. Lo vamos a mirar, y al final unas conclusiones. Así que arranquemos con el problema. ¿Cuáles son las dificultades del videojuego
como historia. Acá tenemos de fondo una imagen tomada de Assassin's Creed 2, donde tenemos ahí el personaje de Ezio mirando la catedral de Florencia, una reconstrucción que se hizo en este juego precisamente del mundo florentino. Los videojuegos podríamos situarlos un poco entre historia y memoria. Esta es la perspectiva que nos va a ofrecer Alberto Venegas Ramos en su texto. Él insiste en que los videojuegos no son historia. Primero porque los videojuegos no estudian datos, son más bien productos comerciales. En este sentido, los videojuegos nunca crean un archivo. Si bien pueden conservar aquellos productos, pues digamos en términos comerciales que se crean, en sentido estricto, pensar que un videojuego es un archivo histórico es como mal comprender, ¿sí? O digamos, es una perspectiva miope de lo que hace la historia. Repito, tesis de Alberto Venegas Ramos. Y tercero, entonces, en ese sentido, pues los videojuegos no amplían el conocimiento, en consecuencia, pues los videojuegos no son historia. Pero Alberto Venegas Ramos considera que ganamos mucho si los vemos en perspectiva de memoria. Entonces los videojuegos conservan representaciones precisamente porque son productos comerciales que empiezan a moverse, digamos, de gran manera. Los videojuegos crean lo que él llama unas inercias, precisamente en tanto que pues van generando él lo va a llamar retrolugares incluso, o sea, formas en las que ya, digamos, formas históricas o conservaciones históricas o de la memoria histórica que empiezan a repetirse y pues se van conservando en ese sentido. Y en la medida en que los videojuegos crean inmersión, los videojuegos pueden ser memoria. Esta es como un poco la tesis del libro de pasado interactivo, ¿sí? Memoria e historia en el videojuego. Él va a insistir en que es mejor abordar los videojuegos desde la perspectiva de la memoria que desde la perspectiva de la historia. Y lo va a decir específicamente ahí con una cita que ponemos ahí arriba. Dice, se hace evidente que la obra de Activision, o sea, Call of Duty World War II, no es historia, sino memoria. Una memoria de tipo dominante. Las que más representadas están en los medios de difusión, pero oye, funciona bien en términos de la memoria. Entonces, en este sentido, pues podríamos revisar cuáles son las ventajas del videojuego como memoria. Ahí en el fondo tenemos la imagen de Notre Dame, que es la imagen de, no es la otra Notre Dame, digamos, histórica real que se incendió, de hecho ahorita vamos a hablar de ello, sino es precisamente la Notre Dame que queda representada en el videojuego Assassin's Creed Unity. Nosotros recordamos el incendio de la Catedral de Notre Dame, ¿no? En 2019, digamos, un espectáculo lamentablemente triste y que pues se amplió y se difundió de gran manera pues precisamente por lo que implicó. La catedral pues se incendió básicamente pues por problemas estructurales, falta de mantenimiento y demás, y pues luego empezaron búsquedas de cómo, o sea, digamos, pesquisas de cómo podíamos reconstruirla, ¿no? Y entonces surgió la idea de decir, oye, pues mira, hay un videojuego que ha hecho un mapa en 3D, ¿sí? Tridimensional, que es la Catedral de Notre Dame del juego Assassin's Creed Unity, que podría servir, ¿sí? Para reconstruir la catedral, precisamente. Y esto es lo que pues, nos dice, por ejemplo, el periódico también La Vanguardia, nos lo decía ya en el 2019, ¿no? Ese 18 de abril. Dice Assassin's Creed Unity, ¿sí? Ubisoft regaló el juego como un homenaje a la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Lo cual es interesante, ¿sí? Precisamente porque para las mismas fechas, este es un texto del 17 de abril del 2019, un periódico francés, Le Parisien, ¿sí? Insistía en que Assassin's Creed no puede servir para reconstruir la Catedral de Notre Dame. Y él lo dice, está ahí entre cursivas, ¿no? Entre comillas, digo, dice, el punto es que el videojuego se tomó demasiadas libertades artísticas en la modelación de la catedral, entonces pues no es tan real. Por ejemplo, la aguja. Esa aguja que nosotros la vimos quemarse y arder y caer en el contexto histórico de la París de la Notre Dame de la época de la Revolución Francesa en la que está ambientada el juego, no existía. O sea, esa aguja la habían desmantelado y la volvieron a poner mucho tiempo después. Hoy en día sí existe. Entonces, claro, la catedral que se ha reconstruido en el videojuego no corresponde uno a uno con la catedral histórica que hay ahí. Entonces, tiene sentido la propuesta de Le Parisien que dice que no puede funcionar, o sea, este tipo de reconstrucciones no funciona. Pero Ubisoft lo está mirando desde otra manera.
¿Quieres visitar Notre Dame desde la comodidad de tu casa? Ubisoft lo permite con una experiencia, ¿no? Y precisamente es la que me interesa. Este aplicativo está para realidad virtual, necesita uno un casco de realidad virtual, pero podemos de manera gratuita entrar y, digamos, transitar, ¿sí?, por la Catedral de París de Notre Dame gracias a la reconstrucción que hizo Ubisoft para el juego. Y precisamente esto es a lo que nos referimos. No buscar, digamos, una fuente histórica de la Catedral de Notre Dame en la reconstrucción que hace Ubisoft para el juego de Assassin's Creed Unity es como un error de perspectiva. Más bien podríamos ver en la conservación que hace Ubisoft en su juego de Assassin's Creed Unity de la Catedral de Notre Dame, una de las ventajas de entender los videojuegos como conservación de la memoria. Vamos a mirarlo específicamente. En el texto de Pasado Interactivo, el profesor Alberto Venegas Ramos va a considerar que existen distintas formas de memoria, ¿sí? Y entonces habla de la memoria oficial, colectiva, individual, la memoria como testimonio, la memoria estética. Va a hablar de otras más. Me interesa señalar estas muy rápidas, simple y llanamente, de una manera un tanto descriptiva. Ustedes ven, es un capítulo un poco extenso, le dedica más de 50 páginas al tema de cómo es que el videojuego puede entenderse de manera idónea como memoria. Y nosotros en el canal de Filosofía y Videojuegos, que es un canal de difusión que particularmente tenemos de un proyecto personal, pues hemos hecho un seminario ya hace un poco más de un año sobre el libro de Pasado Interactivo y pues nosotros hemos, digamos, como charlado eso ahí. Voy a pasar rápidamente para no gastar demasiado el tiempo en el asunto para llegar a esta premisa. El videojuego entendido como memoria tiene unas consideraciones, digamos, unas ventajas bastante puntuales. Por un lado, nos ayuda a conservar la memoria en tanto que nos sensibiliza ante el pasado, permitiéndonos contar otras historias, y el alcance del videojuego es amplio de tal manera que ese alcance trasciende fronteras. Entonces, quienes no hemos tenido la oportunidad de entrar a Notre Dame, podemos hacerlo de manera digital. ¿Que ese es el Notre Dame real? No es el Notre Dame real, es un Notre Dame digital. Pero es la manera en la que hoy por hoy se está conservando, ¿sí?, de manera digital la obra, que de hecho pues todavía no se puede visitar porque precisamente la iglesia de Notre Dame está en reconstrucción. Entonces tenemos como unas formas sucedáneas, ¿sí? Formas sucedáneas. Y valdría la pena pues no confundirlas. Bien, vamos a poner una serie de ejemplos muy puntuales de cómo podemos pues, pensar la conservación de la memoria a través de los videojuegos, ¿no? Quiero poner 4 ejemplos. El primero es Never Alone. Es un juego muy bonito, ¿sí? Es un juego muy bello, de verdad, ¿sí? Ahí lo cuentan. De hecho, tomé la captura de Wikipedia. Es un juego tipo de aventuras, también de puzzles, ¿sí?, que está basada en las tradiciones Uñupiaq, ¿sí? Ahí aparece el nombre de la historia, Kunuk Sayuca, ¿sí?, que es un cuento, es un mito de la tradición Iñupiaq, que cuenta básicamente las aventuras que tuvo que recorrer nuestra protagonista, que es la niña que está ahí arriba a mano izquierda, ¿sí?, para detener una tormenta de nieve que no terminaba. La cultura Iñupiaq es una cultura que vive, digamos, son esquimales, viven en la parte ártica, ¿sí?, en el polo ártico. Y entonces, pues, digamos que encontraron en el videojuego precisamente una forma de conservar sus tradiciones, de comunicarlas, y nosotros, que bueno, por lo menos hablo en mi caso, que no tenía ningún tipo de conocimiento de esta tradición y cultura, pues podemos acceder precisamente a ellos a través del juego. El juego tiene algo interesante, y es que en la medida en que uno va superando misiones, el juego, digamos, pone una pausa en el gameplay, o sea, en la actividad de jugar, y hay pequeños documentales de 1 o 2 minutos donde se entrevistan pues a las personas de la tribu, nos cuentan, digamos, cómo vivían, hay registros fotográficos. Entonces el videojuego establece una especie de conservación de la memoria de esta cultura. Otro ejemplo que me gusta mucho es un juego que se llama Through the Darkest of Times. Este juego es significativo, salió en el año 2018 porque es el primer juego sobre la Segunda Guerra Mundial hecho por alemanes. Tradicionalmente la mayoría de los juegos hechos sobre la Segunda Guerra Mundial son hechos por otros, ¿sí? Sobre todo por, no sé, franceses, canadienses, británicos, dependiendo de los estudios. Este es un estudio, como lo decían hace un rato, independiente, un estudio, ¿sí? Ahí dice German Indie Game, es un juego indie, es un juego independiente
que fue creado específicamente para mostrar la perspectiva de la guerra desde el mundo alemán. Entonces no vamos a jugar como soldados, ¿no? De hecho, por ahí lo dice, es lo que dice el titular, perdón. No vamos a dispararles a los nazis. No, nosotros vamos a jugar como la resistencia berlinesa en principio y luego alemana, que pues tenemos que resistir de una u otra forma ante la emergencia del nacionalsocialismo. El juego empieza precisamente cuando Hitler es elegido canciller, o sea, el 1 de febrero del 33 y va hasta la pérdida, hasta el final de la guerra, hasta el 45. Es un juego por turnos, nosotros debemos ir gestionando en un mapa las actividades que vamos a hacer, pero el juego te lo deja muy claro, no puedes ganar, eres la resistencia contra el nacionalsocialismo. Sin embargo, no se trata de ganar, se trata de contar las historias, servir de memoria de todas aquellas prácticas que se llevaron a cabo, ¿no? La famosísima quema de libros que se llevó frente a la Universidad de Humboldt, por ejemplo, ¿sí? El incendio del Reichstag, por ejemplo, etcétera. Ese tipo de eventos muy conocidos y otros que son más bien muy locales de la historia alemana durante la emergencia del nacionalsocialismo al poder, pues están contadas precisamente acá. Listo. Vamos a poner estos últimos dos ejemplos y ya con ello termino. Tomb Survivor es un ejemplo significativo porque surge como muestra de la violencia policial que tuvo lugar en Colombia en el 2020 a partir de la muerte de Javier Ordóñez, ¿sí? Y pues estamos en medio de las pandemias. Y en medio de toda esta crisis, pues una de las formas de encontrar una memoria y una resistencia fue precisamente a través del uso de videojuegos, que lo podemos ver también. Repito, es interesante porque es un juego local, lo recomiendo, fue censurado, ya se puede jugar otra vez, etcétera, que es algo parecido a lo que ocurrió con 1979 Revolution, Black Friday, que nos cuenta la historia de la revolución iraní en 1979. Es un juego, pues que básicamente nos cuenta esta historia y me quedo ahí por ahí tapado, pero bueno, es un juego que básicamente ha sido censurado por el gobierno de Irán porque se considera como un juego pro gringo, ¿sí? Pero que de una u otra forma es creado por iraníes, es también un juego independiente, se puede comprar, de hecho acá está la captura de pantalla de la tienda de Xbox y nos permite abordar, ¿sí?, el tema de la revolución iraní en 1979 desde otras perspectivas en términos de las historias que se contaban y pues nuevamente el juego tiene registros fotográficos reales de la revolución iraní. Esto es pues una imagen, ¿no? Conclusiones, rápidamente quiero compartir con ustedes estas 3 conclusiones. Primero, los videojuegos no son archivos históricos ni crean una data histórica de valor académico. Su uso responde mejor a la conservación y cuidado de la memoria. Todorov insiste en su libro de los abusos de la memoria que todos tienen derecho a recuperar su pasado, pero no hay razón para erigir un culto a la memoria por la memoria. Sacralizar la memoria es otro modo de hacerla estéril. Por eso me parecen muy importantes los videojuegos en este sentido, porque la posibilidad que abren los videojuegos de dinamizar la memoria es una de sus mayores ventajas. No esperemos juegos exactos históricamente, esperemos juegos que nos motiven a pensar con el pasado. Muchas gracias por su atención, que los cielos nos miren con su beneplácito y si quieren seguirnos un poco en nuestras reflexiones, pues ahí están las redes sociales de Instagram y de YouTube. Muchísimas gracias, Rubén, te devuelvo la palabra.